Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con una idea clave en nuestro sistema legal. Esto de resolver el fondo sobre la forma. Exacto. Suena bien, ¿no? Como que hay que ir a lo importante, a la sustancia y no atorarse en detallitos técnicos. Pero, ¿qué pasa cuando un intento por aplicar esto, pues parece que lo enreda más? Justo vamos a ver una crítica a un criterio judicial nuevo que va por ahí. Justamente. A ver, la idea base, que ya tiene su respaldo y fuerte, tanto en la Ley de Amparo desde el 2013 como en la Constitución misma, sobre todo después de la reforma al artículo 17. Ajá. Es muy clara. La justicia debe enfocarse en resolver el problema real, el mero mole del asunto, sin quedarse atrapada en formalismos que, bueno, no tocan lo esencial. Se busca, digamos, agilizar y darle la razón a quien de verdad la tiene. Entendido. Para ponerlo más claro, si hablamos de impuestos, por ejemplo, el fondo sería, pues, quién debe pagar, sobre qué se paga, la base, la tasa, esas cosas. Lo mero sustancial. Exacto. Y la forma serían los requisitos del papelito. Que esté por escrito, la firma, la fecha, quién lo emite, bueno, lo que dice el Código Fiscal en el 38, ¿no? Y el procedimiento, pues los pasos del juicio o la auditoría. Correcto. Y el principio dice, a ver, enfoquémonos en lo primero, en el fondo. Incluso la Suprema Corte, ya hace unos años, en 2021, sacó una jurisprudencia, Ujú. la 162-2021, diciendo que todas las autoridades judiciales, todas, deben priorizar resolver el fondo, siempre claro que no se afecte la igualdad de las partes o el debido proceso. O sea, es evitar que un tecnicismo, pues, impida que se haga justicia de verdad. Suena bastante lógico, la verdad, y hasta necesario. Pero entonces, ¿dónde se complicó la cosa? Mencionabas un criterio nuevo. Ah, aquí es donde se pone interesante, digamos. En mayo de este año, 2025, un tribunal colegiado, el segundo del 15º circuito, emitió una tesis aislada. Aislada, o sea, no obligatoria para todos. Exacto, ese es un punto clave. Solo aplica, en principio, allá, en ese circuito. Y esta tesis propone un test de fondo sobre forma. Un test, así como una prueba, para aplicar un principio que se supone busca simplificar. Suena raro. Justo, nació de un caso agrario. Imagínate, alguien reclamaba algo de tierras ejidales, pero le dijeron, no, tu demanda no va porque primero tenías que ir a la asamblea del ejido. Ah, ok, no agotó la instancia previa, el principio de definitividad. Exactamente. Lo normal, lo esperado hubiera sido confirmar eso y ya. Pero este tribunal colegiado, al revisar el amparo, en lugar de solo decir, oye, no procede por falta de definitividad, se aventó a crear este test de 5 pasos para decidir si aplicaba o no el principio de fondo sobre forma en ese caso específico. 5 pasos. Vaya, si suena lo contrario de agilizar. ¿Y qué implican más o menos esos pasos? Pues mira, van desde analizar la naturaleza del asunto, quiénes son las partes, qué buscan realmente. Ok. Luego, ver si se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. Checar los presupuestos procesales, o sea, si se cumplen requisitos básicos para el juicio, y hasta analizar si la sentencia final sería viable, si serviría de algo. Un proceso bastante elaborado. Y me imagino que la crítica que estamos revisando, pues no le encantó la idea. Para nada. El corazón de la crítica es que este test complica, y de forma innecesaria, un principio que nació para simplificar. Se cuestiona si varios de esos pasos realmente aportan algo, si están justificados. El argumento central es, a ver, si el juicio no procedía desde el inicio porque no se agotó la instancia previa, Ajá, por falta de definitividad. pues, ¿qué sentido tenía ponerse a aplicar un test complejo de 5 pasos para ver si aún así se podía estudiar el fondo? Era un caso, digamos, de libro de texto de improcedencia. O sea, lo que dice la crítica es que el tribunal como que se desvió. En lugar de aplicar la regla que ya existía para ese caso, la improcedencia por falta de definitividad, se puso creativo y creó una regla nueva, este test. Esa es la médula precisamente. Que lo correcto, lo directo, era negar el amparo por esa falta de definitividad y punto. Introducir este test, pues, no solo fue quizá innecesario en ese asunto, sino que, ojo, podría interpretarse como añadir más trabas, más requisitos. Claro.
Ir en contra de lo que buscaban las reformas. Exacto, contrario al espíritu de la reforma constitucional y de la jurisprudencia que buscan facilitar el acceso a la justicia real, la sustantiva, no ponerle más obstáculos. Incluso, bueno, hasta el nombre de test se critica un poco, ¿no? Dicen que suena más a requisito y quizá hasta un poco informal para el contexto. Entonces, resumiendo un poco esta exploración. Por un lado, tenemos un principio constitucional importante, valioso, que busca una justicia más ágil, más centrada en resolver la bronca de fondo. Pero, por otro lado, nos topamos con un criterio judicial nuevo, sí, pero por ahora aislado, solo de un circuito, que introduce una metodología que, según esta crítica, pues podría ir en sentido contrario. Añadiendo complejidad donde se buscaba claridad. Justo. Se supone que las tesis y la jurisprudencia deben interpretar, aclarar, facilitar la aplicación de la ley. No complicarla o inventar requisitos que la ley no pide. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo encontrar ese equilibrio justo? ¿Cómo aseguramos que se resuelva lo importante, el fondo, sin pasar por alto las reglas procesales esenciales, pero sin que esas reglas se vuelvan un muro infranqueable? ¿Realmente aportan valor estos tests o mecanismos adicionales o terminan por, desvirtuar la intención original de hacer la justicia más sustantiva y accesible? Una pregunta que queda en el aire y muy relevante ahora que se discute tanto sobre cómo mejorar el poder judicial.